Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto dentro de las actividades de la poética de la modernidad y la poesía de Manuel Álvarez Ortega. Tengo el placer de presentar en la mesa a la delegada de Gobierno, a Esther Ruiz, a quien le agradecemos su presencia aquí, al presidente de la Fundación, a Juan Pastor, al patrono de la Fundación, al catedrático de Clásicas, Jaime Siles, y al coordinador, a Blas Sánchez Dueñas. Y, bueno, en primer lugar, tiene la palabra la delegada de Gobierno, Esther Ruiz. Buenas tardes a todos y a todas. El placer es mío en poder acompañar a la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Todo ocurrió en una noche en la cual, pues bueno, el trabajo y las obligaciones y la responsabilidad pues también permiten conocer a personalidades en la noche cordobesa. Córdoba es una ciudad de civilizaciones, de cultura, de historia y de presente y futuro. Y en uno de los momentos más especiales de mis últimos días, en los cuales la política también te da esos momentos agradables, pues tuve el placer de conocer a Juan Pastor. El destino nos unió a través de nuestras calles y de nuestro casco histórico, y hoy no podía faltar a esta cita. El compromiso de la Junta de Andalucía, el compromiso personal, queríamos hacerlo en contacto directo, Juan, por ese acento que diste aquella noche, ese ímpetu y esa ilusión por un hombre, por un cordobés, Manuel Álvarez Ortega, que necesita de este reconocimiento, que necesita que todos y todas, además veo alumnos y alumnas, que soy el futuro de nuestra sociedad, tienen que conocer la historia, tienen que conocer esas personas que han forjado el mejor de nuestro futuro a través del arte, de la cultura, y que son cordobeses y cordobesas. Así que hoy necesitábamos que la institución, desde la Junta de Andalucía, estuviese presente. Amigo Juan, muchas gracias por ese encuentro, por esas palabras y, por supuesto, pues hago extensivo el saludo a toda la mesa. Una mesa de lujo, una mesa donde la cultura es ejemplo y donde también tenemos que seguir avanzando desde la política para ser visible y para dar ese reconocimiento justo a este hombre, a este gran hombre, a este gran maestro. Ya me lo contaba en aquel ratito que pudimos disfrutar, que teníamos que conocerlo desde el alma, desde su arte, desde su cultura. Y hoy queríamos estar aquí. No solamente estar aquí, sino también hacer gestos desde el Gobierno andaluz para que quede la constancia de que mimamos y cuidamos y que vamos a seguir haciéndolo por vosotros, por vosotras. Hablar de cultura es hablar de futuro y hablar de conocimiento, sabiduría y también de igualdad de oportunidades. En el pasado nos voy a comentar a vosotros y a vosotras, a ustedes, que lo tuvimos y lo tuvieron difícil. Hoy podemos estar en esta mesa hablando de cultura libremente, hablando con expresión libre, con espíritu crítico. Las facultades, las universidades están para ello, para educar desde los valores, pero también para forjar a las personas con ese espíritu, esa rebeldía. Tenemos que tener toda la información para gestionarla y hacer de vosotros y vosotras personas libres de espíritu crítico, pero también de futuro. Así que desde la Junta de Andalucía queríamos resaltar y subrayar que vamos a realizar esa firma del convenio, amigo Juan, tan esperada,
tan esperada con la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Su archivo y su biblioteca se van a depositar en esa biblioteca pública provincial y su obra pictórica, porque sabéis que tenía muchas facetas. Los artistas solemos tener varias facetas. En el Museo de Bellas Artes también van a tener su espacio, lo cual celebramos, nos alegramos y hoy queríamos también compartirlo con la sociedad cordobesa. Su obra, su legado, por parte de la Junta de Andalucía y personalmente por una delegada que tiene esa sensibilidad musical también, pues tiene que estar cuidada, mimada, y va a hacer el seguimiento, amigo Juan, para que eso sea una realidad en breve y que podamos celebrar y mimar ahora, en el presente, un hombre que desde el pasado, pero que ha sido discreto y que ha necesitado que amigos, compañeros del mundo de la cultura den ese paso valiente, llamen a las puertas, a veces difíciles, para abrirlas, en pro de esa cultura y esa libertad, y hoy estemos aquí. Sin más, quería felicitar, agradecer y reconocer a la figura de Manuel Álvarez Ortega, un hombre que vivió por y para Córdoba, por y para la cultura, por y para el arte, y que hoy necesitamos que, aunque su corazoncito también estuviese en Madrid, en su Córdoba, de sus amores, se le hiciera un reconocimiento digno, y qué mejor espacio, qué mejor enclave que en una facultad digna de hacerlo. Así que también tengo que agradecer a la Universidad de Córdoba este espacio, sus momentos, su conocimiento, su entrega, para que entre todas las instituciones, por lo menos desde la Junta de Andalucía, vamos a seguir apostando porque creemos en la cultura. Y celebramos también hoy que exista a día de hoy un ministerio específico de cultura para que podamos avanzar. La cultura es el progreso, es la base de nuestra sociedad y necesitamos de todos y de todas, alumnos y alumnas, de vuestra sabiduría, de vuestro conocimiento, de vuestra experiencia que vais tomando para que el futuro esté en las mejores manos. Tenéis los grandes profesionales, la igualdad de oportunidades hoy es una realidad que desde la institución, desde la Junta de Andalucía, también hemos querido poner ese acento para que todo el mundo tenga acceso a una universidad pública con esa bonificación de las matrículas y que en el futuro podáis estudiar, realizar vuestros sueños, crear, componer, hoy y mañana. Así que, sin más, sigamos soñando a través de la figura de Manuel Álvarez Ortega. Muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos avanzando desde la cultura, desde el progreso y desde la educación. Muchas gracias a la delegada de Gobierno y doy la palabra al presidente de la Fundación, a Juan Pastor. Bueno, muchas gracias. Está todo. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora. Muchas gracias. Y la verdad que realmente me dejas sin palabras, porque desde tu forma de expresar y de decir por qué estás aquí hoy, creo que eso te honra y creo que es de agradecer. Desde la Fundación, por supuesto, que estamos encantados de que estés aquí, y ese brindis, ese lazo que has echado de apoyo a la Fundación, creo que es importante y es necesario. Es la primera vez que en este caso, en un acto como este, hay una persona representativa de la Junta de Andalucía, a pesar de que ya están las conversaciones, como ha dicho ya muy bien, pero que hemos sido prudentes, no hemos querido dar publicidad porque tampoco aún está firmado, pero ya está a punto de firmar las obras, como ha dicho la delegada. Las obras, tanto el archivo como la biblioteca, como su obra pictórica, está ya en Córdoba, a falta de la firma de ese convenio, pero vamos, que están ya empezando a trabajar en ello. Y realmente te quiero dar las gracias en nombre de la Fundación, porque, y aquí tenemos a Jaime Silva también, patronato de la Fundación, porque realmente a nosotros esto nos da vuelo y nos da aire, porque lo necesitábamos. Es decir,
aunque tampoco podemos decir que ha ido tan mal, porque en 2 años la Fundación ha hecho un largo recorrido. Es decir, no es el momento aquí de empezar a desgranar lo que se ha hecho desde su inicio, pero creo que nos ha mantenido la fuerza del poeta Manuel Álvarez Ortega. Eso creo que nos ha unido a todos los del patronato, que, como sabéis ustedes, está formado por César Antonio Molina, Jaime Siles, que está aquí con nosotros hoy, Antonio Colinas, Fanny Rubio, Barnatán, Margarita Prieto, en fin, que hay un representante de la familia, Alex Ortega, que realmente este gesto que la Junta de Andalucía, en nombre de la delegada del Gobierno, creo que para la Fundación es muy importante, porque, como ya he dicho muchas veces, la universidad fue la primera institución cordobesa que realmente dio el paso adelante, y nos ha quedado atrás la Junta de Andalucía, y eso es importante. Son 2 instituciones importantísimas para la cultura y para el apoyo y la relevancia de un poeta como Manuel Álvarez Ortega. No obstante, de remarcar que hoy, en junio, en estas fechas, se clausura estas actividades del primer semestre de las actividades del 2018, y que hay algo muy importante que también quiero dar noticia, aunque ya se ha dicho, que es que el día 14... en Madrid, como él vivió mucho en Madrid, su vida prácticamente la hizo en Madrid, pero estaba a caballo siempre entre Madrid y Córdoba, no dejó nunca, jamás dejó Córdoba, porque tenía un gran cariño y un gran amor a Córdoba, y lo ha demostrado dejando su legado a la ciudad de Córdoba, que es la voluntad del poeta. Como digo, el día 14, en el Café Gijón, en el histórico Café Gijón de Madrid, se le va a poner una placa en la cual va a estar allí parte del patronato, César Antonio Molina, va a estar Fanny Rubio, Jaime no va a poder ser, pero también iba a estar. En fin, va a estar arropado por también nombre de la cultura contemporánea, amigos, y creo que va a ser un acto muy bonito, porque no es fácil colocar una placa a un poeta en el Café Gijón, en el histórico Café Gijón, y es una cosa, creo que es importante también, de reconocimiento y de... En fin, creo que la Fundación, yo personalmente quiero manifestar en nombre de los patronos que estamos contentos, porque estamos cumpliendo la voluntad de Manuel, que era esa, estar aquí en Córdoba, y qué mejor que estar aquí en la universidad y apoyado por la Junta. Eso es muy importante, y que su obra esté donde va a estar. Y aparte, con una cuestión que ha sido la Junta quien ha decidido eso, porque nosotros, cuando estuvimos en el principio de las negociaciones, por una parte estaba el archivo, por otra parte estaba la biblioteca y por otra parte estaba la obra pictórica. Y es una cuestión muy importante, sobre todo para nosotros, que sin decir nosotros, sin nada, dijeron, bueno, pero el archivo y la biblioteca va a estar juntos en la biblioteca pública. No es normal, no es usual hacer esto, pero consideramos que el archivo y la biblioteca no se pueden separar. Y eso para nosotros nos llegó de alegría, porque realmente era lo que quería Manuel. Manuel no quería que su biblioteca y su archivo se separara. Pues, en fin, hay muchos motivos de celebración hoy, y bueno, yo quiero expresar el agradecimiento a las instituciones como la universidad y la Junta, y reitero a la señora representante, a delegada de la Junta de Andalucía, las gracias, porque realmente fue así como nos conocimos, y que esté aquí hoy, pues bueno, yo creo que dice mucho de ella y del interés de la Junta de Andalucía por la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pastor. Y paso la palabra al coordinador de la universidad, Blas Sánchez Dueñas. Buenas tardes. Dentro de este acto y dentro del protocolo, pues me cabe dar la palabra al ponente que nos acompaña en esta sesión y que va a clausurar, como ha dicho Juan Pastor, ¿no?, esta primera tanda de actividades, coincidiendo en este caso con el aniversario del fallecimiento de Manuel Álvarez Ortega. Para quien les habla, es un placer dar la bienvenida a este aula y es un gustoso honor recibir y darle la palabra a Jaime Siles. No sé cómo preferiría el profesor Siles ser presentado, si como filólogo, poeta, crítico literario, traductor, gestor o catedrático universitario.
porque todas esas facetas se aunan en un poeta-profesor y todas ellas han sido desarrolladas con mérito, altura intelectual y reconocimiento unánime por parte del mundo cultural e intelectual español. Nacido en Valencia en 1951, alcanzó su doctorado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, siendo más tarde becado por la Fundación Juan March y amplió sus estudios en la Universidad de Tübingen. Trabajó luego como investigador contratado en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Colonia. Entre 1976 y 1982 fue profesor de Filología Latina en las universidades primero de Salamanca y luego de Alcalá de Henares. Más tarde, en 1983, obtuvo la cátedra de Filología Latina por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Ese mismo año también fue nombrado director del Instituto Español de Cultura en Viena y agregado cultural de la Embajada de España en Austria. Ha impartido clases en diferentes universidades como la de Graz, Salzburgo, Madison, Wisconsin, Bérgamo, Berna, St. Gallen, etc. Fue catedrático en la Universidad Suiza de St. Gallen hasta el 2002, donde también desempeñó esa tarea de gestión académica como decano de Ciencias de la Cultura entre 1997 y 1998. Fue catedrático honorario en la Universidad de Viena y, en la actualidad, es catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Valencia. También dirige en esta misma ciudad la colección de estudios clásicos de la institución Alfonso Magnánimo, también del Centro Valenciano de Estudios y de Investigación. Entre sus estudios siempre hay que tener presentes sus aportaciones en publicaciones culturales especializadas sobre poesía y poetas españoles. Entre otros, ha estudiado a Ayala, Antonio Machado, Guillén, Salinas, Busoño, Luis Antonio de Villena, Vicente Gaos y otros muchos. También hay que tener en cuenta sus críticas literarias y teatrales en diarios de tirada nacional como el ABC y su revista cultural Blanco y Negro, El Mundo y su suplemento El Cultural, La Razón, etc. Y también fue secretario de redacción en la Revista de Occidente. En el año 2003 se le concedió el Premio Teresa de Ávila por el conjunto de su obra y en 2004 el Premio de las Letras Valencianas. Desde el punto de vista de la creación, como poeta, ha obtenido diferentes premios y ha publicado numerosos volúmenes líricos. Por ejemplo, en 1973 obtuvo el Premio Ognos, en 1983 el Premio de la Crítica y en 1989 el Premio Internacional Loewe de Poesía. Ganó, además, la primera edición del Premio Generación del 27. De entre sus libros destacan, entre otros, Canon, de 1973, Alegoría, 1977, Música de Agua, 1983, Poemas al revés, 1987, Semáforos, 1990 y, más recientemente, Actos de Habla, del año 2009, que ha obtenido el Premio Ciudad de Torrevieja, Desnudos y Acuarelas, Premio Tiflos de Poesía y Horas Extras, año 2011, Premio Universidad de León de Poesía. Como todos ustedes saben, y ha sido reseñado ya en esta mesa, el profesor que nos acompaña pues también es miembro de la Fundación Álvarez Ortega y para quien les habla pues es un placer, vuelvo a reiterar, tenerlo aquí hoy y bueno, pues yo creo que lo mejor no es que nos ilustren con esa sabiduría, también no con ese espíritu crítico y por supuesto con ese don poético que no muchos de los que se dedican a la crítica o a la enseñanza tienen, pero que sí se aunan, como ya he dicho, en el caso del profesor Jaime Sile. Bueno, buenas tardes. Me es muy grato estar en la Universidad de Córdoba una vez más y en la Facultad de Filología, de Letras, donde tantos amigos y muy queridos colegas tengo. Vengo a hablar de un tema que es uno, digamos, de esos momentos destellantes de mi juventud, que es la poesía de Manuel Álvarez Ortega. Antes la delegada del Gobierno ha dicho que hay que ser críticos, y es verdad. Álvarez Ortega no era crítico, era hipercrítico. Era hipercrítico con todo. Yo recuerdo, y se lo digo a ustedes porque son muy jóvenes, para que vean que el verso de don Antonio Machado tiene razón, de que no está el mañana ni el ayer escrito, y el caso de Álvarez Ortega es una demostración que cuando yo era muy joven, había terminado primero de carrera, de pronto en una librería encontré un libro de Manuel Álvarez Ortega, que era Dios de un día.
Cuando empecé a verlo, dije, pero si no hay nadie que escriba así en lo que yo he leído, esto es una maravilla, no hay ningún poeta que me pueda interesar más. Entonces, cuando fui a Madrid, Ángel García López, un poeta andaluz, me había relacionado allí, me dijo en el Café Gijón, ¿a quién quieres conocer? Porque había allí muchas figuras importantes. Yo dije, no, yo solo quiero conocer a Manuel Álvarez Ortega. Me dijo, ¿estás de broma? Y le dije, no, estoy en serio. Dice, es que él lleva aquí más de 20 años diciendo, vendrá una generación de jóvenes que dirá lo que hace Álvarez Ortega es lo realmente valioso, lo que se aparta, lo diferenciado, etc. Y así conocí yo a Álvarez Ortega, que me examinó, porque Álvarez Ortega examinaba, me aprobó en el examen y ya me dejó ser uno de sus acólitos. Yo estaba muy delgado entonces y le dijo a Umbral, Siles está muy bien alimentado. Dijo Umbral, muy bien alimentado si está delgadísimo. Y dijo, no, muy bien alimentado literariamente, que era lo que para Manuel Álvarez Ortega contaba. Muchos años después le hicimos un homenaje en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y también estaba Umbral allí y me decía Umbral, si yo hubiera sido tan crítico como Manuel Álvarez Ortega con toda la cultura literaria española, aún no habría publicado, no mi primer libro, ni siquiera mi primer artículo, decía, porque es que era así. Y recuerdo que después, la última vez que le vi a Umbral, hablamos otra vez de Álvarez Ortega, que era un tema recurrente para nosotros, y me dijo, y en fin, lo digo porque esto sí es significativo, porque Umbral tampoco era excesivo en sus elogios, ¿no? También era hipercrítico. Me dijo Umbral, a mí me queda muy poca cuerda, y en efecto se murió a los pocos meses. Me queda muy poca cuerda, pero tú vivirás más porque eres más joven, y algún día tú podrás decir a otros, igual que ahora lo dicen en Portugal, en Lisboa, yo conocí a Pessoa, tú podrás decir, yo conocí a Manuel Álvarez Ortega. Esto no es una broma por parte de quien lo dice, que es Umbral y no yo. Hay muchos Álvarez Ortega. Hay un poeta del amor, hay un poeta de Córdoba. Habría que hacer un Córdoba en Álvarez Ortega, que es un tema importante que yo estaba a punto de tratar, pero que no voy a tratar. Habría que hacer un Álvarez Ortega y el sentimiento del tiempo, el de la muerte. Habría que hacer un Álvarez Ortega metafísico, un Álvarez Ortega metapoético, de manera que queda Manuel Álvarez Ortega para rato. Y no lo llegaremos a agotar nunca, porque su condición de clásico nos lo impedirá. Como dice Schlegel, lo clásico se caracteriza por la inagotabilidad del texto. Y yo me he dado cuenta, al preparar esta conferencia, de lo inagotable que es Álvarez Ortega. Pero mi conferencia de hoy va a tratar de un tema en el que voy hasta cierto punto a autocorregirme. Cuando nosotros descubrimos a Álvarez Ortega a finales de los años 60, digo nosotros, mi generación, una parte de ella descubría al mismo tiempo el grupo Cántico. Yo creo que eso hizo que nos equivocáramos en la percepción, no diré de Cántico y de Álvarez Ortega, pero sí en la unión de ambos. Ambos son representativos de un gran momento de Córdoba, pero representan dos poéticas muy diferentes. Solo que el momento de recepción de las mismas yo creo que nos equivocó, o por lo menos nos dio una perspectiva que no era la más objetiva posible. ¿Por qué? Porque naturalmente Álvarez Ortega conoce bien a Ricardo Molina, conoce bien a Pablo García Banena, conoce muy bien a Bernier, conoce a Aumente, conoce todo lo que están haciendo los de Cántico. Ricardo Molina además es un maestro para todos ellos como un hombre culto y es el que les enseña a todos los demás la poesía europea y lo que se está haciendo en el extranjero en ese momento. Pero Cántico, por un lado, digamos que tiene un componente católico y por otro lado tiene un componente hedonista. Y Álvarez Ortega, aunque hay mucho erotismo en él, no tiene ese componente. Álvarez Ortega es un elegíaco trágico. Yo lo he definido alguna vez así, como un elegíaco trágico. Y es esa parte suya de elegíaco trágico la que yo voy a intentar tratar hoy y a decir por qué. Cuando nosotros veíamos aquel lenguaje nuevo de Álvarez Ortega, aquella manera de componer el texto, de respirar casi cada palabra, que nos parecía y nos sigue pareciendo algo maravilloso, cómo sabía concebir los poemas. Eso es increíble, porque no eran poemas, digamos, en el sentido tradicional transmitido por la retórica, no eran sonetos, no eran décimas, no eran liras, no, era otra cosa.
Y él tenía que hacerse ese territorio lingüístico y ese territorio textual para él, ¿no? Y aunque lo que él dice de esa escritura, que él la define así, que nacía por un fulgor interior, por un mágico deslumbramiento, y porque la pluma al escribir más allá de los signos alza un muro que nos aísla del mundo, crea una heredad en donde somos habitantes únicos, aunque eso es cierto, en el hablante y escribiente que Manuel Álvarez Ortega es, nosotros, y especialmente yo, me dejé llevar por el deslumbramiento del lenguaje. Y escribí un artículo en el año 72, que todavía sigue siendo citado, que se llamaba Álvarez Ortega o el sentimiento del lenguaje. Y yo intentaba, claro, entroncar nuestra escritura con aquella, para mí, completamente europea, completamente unitaria y coherente, que era la suya, que siempre me ha parecido una escritura con organicidad, un organismo vivo, una especie de biología literaria y poética a la vez. Álvarez Ortega era veterinario, yo no sé si introdujo eso en la propia escritura. A veces he pensado que posiblemente sí. Pero esta idea del lenguaje, de convertirlo en un poeta del lenguaje, de alguna manera no nos permitió ver al otro poeta, al poeta social, que también hay en Álvarez Ortega, y con mucha más eficiencia que en los llamados poetas sociales del momento. Cuando preparé esta conferencia me preguntaba yo por qué me gustaba tanto de joven Álvarez Ortega, el primer Álvarez Ortega que yo leí. He podido responderme hoy la pregunta, porque nosotros encontrábamos en Álvarez Ortega lo que no veíamos en la poesía social. La poesía social tenía toda la razón moral para existir como enfrentamiento a una dictadura, pero tenía un problema poético, que no sabía articular su discurso, que había depauperado el lenguaje. Y en Álvarez Ortega encontrábamos ese eje corrector. Y sobre ese eje corrector me gustaría a mí hablar, porque ese eje corrector está ya en el primer poema de Álvarez Ortega, que se llama El canto que no sé decir, y que está unido a Córdoba, a Andalucía y al sur. Él quiere encontrar un tipo de canción que nadie hubiera oído nunca. Dice, una canción sin tristeza ni lágrima. Pero al decir una canción sin tristeza ni lágrima, precedida por un potencial, quiere decir que lo que hay en ese momento es tristeza y lágrima. Y estamos en los años 40, muy al inicio de los años 40. Y dice, pero no sé decir todo lo que mi frente evoca, oh pueblo, tierra mía, y quiero callar, permanecer bajo la sombra de tu cielo, olvidarme de tus arroyos y de tus pájaros, de tus blancos caseríos, de tus campos sembrados de trigo, de tus pinares espesos, de tus largas alamedas, de tus encinares grises, de tus aljibes de agua profunda, de tus norias quejumbrosas, de tu puente carcomido, de tu río entre adelfas y de esa oscura montaña en cuya cumbre desierta una campana a todas horas se desvela tocando, cantando o rezando, no sé por quién ni para qué. Vean ustedes que esto ya es una crítica clara de un momento histórico muy preciso. Se ha dicho, yo creo que con gran razón, por parte de Jacques Anset, un poeta y traductor francés, que la poesía de Álvarez Ortega, que ha evolucionado naturalmente a lo largo del tiempo, se diferencia de las del resto de su generación en que trabaja por series, cosa que es cierta, pero también se diferencia porque él encuentra en esta escritura una importantísima vena, digamos, una tradición. Aunque Álvarez Ortega dice que no cree en la tradición para nada y que si reconoce a alguien solo reconocería a Góngora en toda la literatura española, pero de pronto se le escapa la luz no usada. Yo decía, Manolo, esto es de Fray Luis. Pero él solo reconocía a Góngora en esa tradición que no es otra que naturalmente la que viene de todo o de todo lo mejor de la poesía simbolista europea, pero en grado no menor
y esto es una cosa que no ha sido todavía señalada, pero que a lo mejor alguno de ustedes lo puede estudiar, yo creo que aparte de Góngora y de Fray Luis, hay mucho Séneca, hay mucho Lucano. En un cordobés esto es absolutamente necesario. Lucano tiene un verso que en latín dice que hasta las ruinas perecieron como consecuencia de la guerra civil romana, y hay una mezcla de estoicismo y existencialismo. Claro, él luego en el norte de África lee a Sartre, lee a Camus, y hay lo que, aplicado a Tácito, Roland Barthes ha denominado el barroco fúnebre. Hay mucho elemento funerario en la obra de Álvarez Ortega. ¿Por qué indico este punto de la tradición, aunque Álvarez Ortega diga que no cree en ella? Por un motivo muy sencillo. Porque es muy importante que un escritor sepa cuál es su tradición y, en consonancia y consecuencia con ello, cuáles son sus clásicos, que suelen ser aquellos a los que su propia escritura se parece o se quiere parecer. En mi opinión, esta decisión es absolutamente determinante y depende, claro está, de lo que cada autor ha leído y conoce, pero sobre todo de aquellas lecturas con las que más ha concordado, porque son en y con las que él más se ha reconocido e identificado. Equivocarse en la elección de una tradición es lo peor que a un escritor puede sucederle, porque indica un total desconocimiento no solo de la tradición literaria, sino de sí mismo. Y esto es particularmente grave porque el poema es un espejo que a cada cual le devuelve su propio rostro. Y quien ignora esto no ve en el espejo del poema su propio rostro, sino el de muchos otros que ni son él ni nada tienen que ver con él. Porque un poema, conviene tenerlo muy en cuenta, puede ser mejor o peor, pero nunca miente. Y esto en la escritura de Álvarez Ortega es algo realmente muy claro. No miente nunca. Yo me he molestado en hacer un fichero, que voy a pasar así muy por encima para no agotarles, un fichero lingüístico del año 40 hasta comienzo de los años 50 en la poesía del primer Álvarez Ortega. Y he ido cogiendo de distintos libros fórmulas que aparecen. Verán ustedes que en medio del triunfalismo español de la época de quienes han ganado la guerra, un vocabulario como este es absolutamente crítico. Dice, en el año 41, labios doloridos, norias quejumbrosas, puente carcomido, quiero callar. Es todo lo contrario de un locus amoenus en el que él vive. El locus amoenus lo canta Cántico. Él busca el locus horridus. Esta es una diferencia fundamental con Cántico que hay que mantener. Habla de cansados ojos, de ala prisionera, de hombre malherido, de esta ciudad que duerme o calla o piensa, que es un gran poema sobre su vida y su nacimiento, de valle de sombra, de naufragios en silencio, de corazón doliente, resignado dolor, casa envuelta en sombra, pues mis pensamientos son tristes y odio muchas cosas bellas, el silencio, voz oscura, voz sangrante, ojos extraños, maldición, llenas de desgracia. Yo me acuerdo, y todo lo bueno es el yo me acuerdo, de otro tiempo, y todo lo horroroso, lo que tiene delante. Hay una contraposición entre un tum y un nunc en esta obra que es absolutamente cabría como clasificación dentro de la llamada poesía cívica o la poesía crítica, y ya veremos que más adelante incluso de la poesía social. Habla de labios vacíos, de oscuras calles, de hojas caídas, voces rotas, llantos por los hondos patios, la huella de las cosas, el alma presa de los días pasados, sombras sin perfume, bandadas desacordes, gestos de desesperación, naranjos melancólicos, pupilas muertas, apagados, líneas oscuras, oscuro corazón, humo sin forma, herida profunda y dolorosa, flores marchitas, vaga tristeza, hilo de niebla, días desiertos, lamentos, sombra errante, polvorientas ventanas, habitaciones vacías, amargo sabor, dardo de sombra, triste huida, polvo y ceniza, solitario río, montes temblorosos, sumiso, breve canto, dócil serenidad, dolientes flores, frío olvido, larga bruma, sombra sin fin, sudario, negra montaña, grises casas, vagas luces, mar borrascoso, sombra muerta, música rota, horas perdidas, oscura soledad, pálido horizonte, cielo sin fondo, errantes estrellas, oscura fuente, llagas, resplandor que agoniza, vino amargo, río de savia, prisionero entre carcoma y negras paredes, muda sombra, humo y polvo, soledad de siempre, plazas sombrías, la miseria que salía a nuestro paso. Fíjense aquí, en esta miseria que salía a nuestro paso, la enumeración, lo brutal que es.
lisiados de guerra que lloraban por una moneda en las esquinas, niños harapientos que nos seguían lo mismo que perros vagabundos, viejas decrépitas que salían como lentas sombras de las novenas, y al pasar por esas calles que bajan hacia los prostíbulos y tabernas, las horas se transmutaban en gritos, en agrios cantos, voces rotas, olores descompuestos, rostros famélicos que se asomaban a las ventanas o a las puertas y llamaban con un sonido cárdeno, con una voz de humo y vino, mientras nos alejábamos de aquel desorden de lamentos y gritos. Esto ya es poesía social, claramente es poesía de denuncia. Habla de la ciudad de sombra y luz, de un ciego mundo, de abandonados jardines, de rotos monumentos, de marca fatal, de inextinguible huella. Por si esto fuera poco, en un momento absolutamente clerical de España, en un poema que se llama El último día, hace una recusatio de todo lo católico y lo establecido. No quiero que mi cuerpo en su quietud sea rodeado de velas y objetos mortuorios, santiguado de hisopos y latines. Esto era ser completamente heterodoxo en la época. En égloga de un tiempo perdido, fíjense, un tiempo perdido que es del 49 al 50, habla de negras calles perdidas en la noche, solitarios jardines, deshabitado mundo y errante sombra, triste nostalgia, desiertos patios, comedor sombrío, gris dormitorio, dioses negros, flores amarillas, hojas secas, crepúsculo amarillo, alas rotas, cruces y coronas, flores marchitas, sal de las lágrimas, sórdida garganta, letárgico rostro, desolada boca, rota dentadura, tenaces escombros, heredad deshabitada, viejo retrato, muebles vacíos, oscuros reino, vuelos, heridas, senos dolientes, desdichas. Y luego habla en un poema también social que se titula Volver a encontrarnos un día, que es un poema que podría relacionarse con otro de Valente y de Brine sobre la figura del mendigo. Dice, por esa larga cuesta que llaman de los pobres, que cuando la tarde huye entre un vuelo de campanas y en las esquinas plañen desolados mendigos. Esto aderezado con flores de ceniza, cementerios, mármoles, cruces, cintas y coronas, desamor. En fin, no voy a machacarles más con toda esta retahíla de fichero lingüístico, pero ven ustedes que aquí tienen un fondo claramente muy duro de lenguaje contra la situación presente. Pero hay también una parte importantísima en Álvarez Ortega que yo creo que conviene reconstruir, y es que para el niño que en el año 36 él era, digo un niño a punto de pasar a la adolescencia, en el verano del 36, Álvarez Ortega tiene 13 años, y en ese momento coinciden la muerte de su madre y la muerte de un hermano suyo en la batalla del Ebro, con una poca diferencia. Es un poco mayor ya, tiene casi 15 años, y también la muerte, el fusilamiento del profesor, del maestro, al que él más admiraba. Todo eso le da un sentido muy profundo de la muerte, del horror de la muerte, la visión no solo de los muertos en abstracto, sino del muerto concreto, con cómo se va descomponiendo, y eso le lleva a una lectura moral de la memoria, que es un hecho que comparte claramente con la generación del 50, con intento formular mi experiencia de la Guerra Civil, de Jaime Gil de Viedma, o Ciudad Cero, de Ángel González. Pero claro, lo que hace Álvarez Ortega es una lectura del mundo de la infancia, cronológicamente coincidente con los años de la Guerra Civil, lo que podríamos denominar propiamente memoria, y luego lo que esa misma lectura sugiere y engendra, que es una recusatio, un rechazo y una identificación, que es lo que podríamos llamar postura o gesto testimonial, y que juntos configuran un claro testimonio. Por eso, si aplicamos todo eso, no solo al 50, sino a la poesía de Álvarez Ortega de esta temática, podríamos decir que la memoria de la Guerra Civil, en su caso, no solo es un rasgo, sino una continua y continuada referencia. Que ese rasgo que hay en la memoria lo hay también, y en grado no menor, en lo que hemos llamado testimonio, y que identificamos con su postura o gesto testimonial, y que ni la memoria ni el testimonio son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes entre sí. La memoria informa la base del testimonio, y este es la traducción moral de aquella,
Uno es, pues, consecuencia del otro, porque la memoria fija la guerra como una referencia en el pasado y el testimonio, el tipo de testimonio que esta generación nos da, consiste en la actualización de ese pasado en un continuo presente. Por eso, mientras los poetas del 27 o del 36 presentan el aspecto más estático de la guerra, que es el simultáneo a los acontecimientos, los del 50 nos ofrecen el aspecto dinámico de la misma, lo que aquello tiene de lectura de realidad, o mejor aún, de realidad entre comillas, dentro de la realidad. Dando una formulación lingüística, podríamos decir que los poetas del 27 y los del 36 encarnan el aspecto puntual de la acción, y los del 50 el aspecto durativo de la misma. Esta diferencia, que me parece muy pertinente, es lo que voy a intentar en parte marcar aquí. Y he intentado marcarla porque muchos estudiosos suelen prestar más atención a la poesía de la guerra que a la receptividad de la guerra en la poesía. Y mi opinión es que la poesía de la guerra presupone una postura en sí sacralizada, mientras que el tema de la guerra en la poesía agrupa un conjunto de textos que, por estar ya desacralizados, permiten una lectura más dinámica de su historicidad. La poesía de la guerra no solo es válida como reflejo, nunca como interpretación. En cambio, la poesía que tiene como tema la guerra es tanto documento como interpretación. Es ambas cosas. Insisto en ello porque no siempre ha recibido la atención que merece y querría recordar algo que a menudo se olvida, que este tipo de poema que tiene como tema la guerra ha desempeñado una función no solo moral, como acabamos de ver, sino también correctora de la historia, entre comillas, que se quería acuñar. En este sentido, esta poesía ha sido además didáctica, ha enseñado lo que no se decía y ha recordado lo que se pretendía callar. Y en la medida en que lo ha hecho, ha contribuido a historizar la memoria colectiva que, por funcionar con categorías en vez de acontecimientos y con arquetipos en vez de individualidades, es en sí, y como indica Mircea Eliade, ahistórica. Que la poesía, aparentemente tan superestructural, haya sido uno de los modos de representación objetiva de la historia en un momento en que lo que se subrayaba no era lo realmente histórico, sino lo parcialmente sacral, es el resultado, entre otras cosas, de que al ceder su terreno a la historia, la poesía lo hubo de ocupar. Y hubo de ocuparlo tan antiaristotélicamente como la historia, también antiaristotélicamente, se dispuso a interpretar la realidad. Pero eso creo que así como la poesía de la guerra constituye un testimonio documento, la poesía sobre la guerra, escrita por estos poetas nacidos en los años 20 y 30, es una memoria testimonio, no tanto de la guerra, como de la perspectiva de lectura que llamamos hoy memoria moral. Eso es lo que yo creo que hay en el caso de Manuel Álvarez Ortega. Una interpretación moral de la memoria, una relectura de aquello de lo que él fue testigo. Claro, testigo en latín no tiene la misma etimología, pero deben ustedes saber que historiador en griego, y la palabra historia viene de un acusativo de Homero, hístora, que es el testigo visual, el que ha estado allí, el que ha visto las cosas y puede dar fe precisamente por eso de ello. Luis Bagué, por un lado, y José Antonio Llera, por otro, y también Germán Salvador, todos ellos han dado una muy clara cuenta, yo diría que clarísima cuenta, de lo que en esta escritura hay de poesía a la contra de lo que se hacía en un momento histórico. Hay quien ha visto incluso, como Eduardo Moga, una lectura marxista de la realidad, que en el caso de Álvarez Ortega de los años 50, finales 60, desde luego es muy acertada, y también Jim Ferrer vio esta parte en él. Pero yo lo que quiero es insistir en este Álvarez Ortega, poeta social, y de qué manera, aparte de lo que les he indicado antes, en un poema de Tiempo en el Sur, del año 55, como es Habitación Nocturna, se habla de aquí están los pálidos muertos en sus tumbas.
no lo olvides. Ven ustedes la función de la memoria, como que no hay que olvidar que hay unos muertos, hay unos enterrados ahí. En Encuentro en el tiempo dice, olvida ese mundo solitario de los muertos. Y se pregunta, como está más adelante en el poema, ¿quién cede su aliento a estos muertos cubiertos de orificios, estos leves insectos que se llenan de unos trajes vacíos? Claro, muertos cubiertos de orificios solo hay unos, que son los fusilados, evidentemente, ¿no? Y dice, oye crecer la noche debajo de las losas, bebe esta amarga copa de sangre hereditaria, así como si la guerra civil y todo lo que supuso fuese para todos nosotros una sangre no heredada, sino una sangre hereditaria. Álvarez Ortega, huyendo de la situación que tiene delante, no ya en Córdoba, sino en España en general, pues hace el servicio militar en el norte de África y ya se queda allí por unos largos años, porque el norte de África para él es un espacio de libertad por muchas cosas, porque se habla francés, porque se puede comprar libros, se pueden comprar discos, hay mayor libertad sexual y erótica que en la península ibérica en ese momento, y ese salir de aquí le lleva a otro tema que no es menos social, que es el exilio. La sensación de exilio. Tiene un libro que se llama Exilio, y eso no es un título, eso es una realidad en su caso, es una realidad asumida. Él, hablando con Luis Soriano, dice que exilio se relaciona más con el mundo africano, tan extraño para un occidental, los aduares, los ritos, la pobreza, la aridez. Y en él, dice Álvarez Ortega, hay un poema Cementerio Marino. Claro, todo el mundo piensa en el poema de Paul Valéry, ¿no? Dice que es el cementerio de la ciudad de Melilla. Y explica, el cementerio se halla sobre un acantilado que bate el mar. Y cuando yo lo visité en 1950, por lo que había oído contar a mi padre de la guerra de Marruecos, me impresionó aquella visión de las tumbas entre el ruido del oleaje, los muertos de Monte Arruit, Tahuima, Tistuín, Dardrius o el Gurugú, allí en los nichos con sus fotografías, con vestimentas de campaña. Eso es lo que se evoca en mi cementerio marino, aunque no se diga. Aunque no se diga, es muy importante, porque hay que leer siempre entre líneas, no solo en Álvarez Ortega, sino en toda su generación. Pero en su generación, la manera que optaron para saltar por encima de, digamos, las alambradas y los campos de minas de la censura fue la ironía. Por eso confiaron todo al tono, porque depende de con qué entonación se lea el texto, puede ser una cosa o la otra. Pero Álvarez Ortega es mucho más trágico, mucho menos frívolo que los poetas del 50. Y entonces se enfrenta directamente al texto y, claro, hace una narrativa en la que lo que está criticando no solo es el franquismo, sino también todo ese intento de neocolonialismo en el norte de África que la política de entonces todavía quería llevar a cabo. Eso es lo que cuenta en un poema como Muchacha en la noche de Adú, que es interesante, pero más interesante es Escribo cosas del huésped que me habite. Este es un poema, yo creo que muy duro para la situación de entonces, por la, digamos, crudeza con que lo escribe. Escribo cosas del huésped que me habita, no escribe poemas, escribe cosas, para empezar. Y él no es un ser humano, es un huésped, ni siquiera tiene vida, sino que hay un huésped que lo habita. De manera que hay una desidentidad general de todos los hablantes de la época que él asume. Y empieza a hablar de muchas cosas, pero miren, hoy es un día cualquiera, 3 de junio, un día innecesario. Te mueves como un fantasma que se hieren las cosas. Ardes bajo el continuo fuego de este páramo del sur. Esta prolongación de la muerte, este infierno diario. Vean ustedes si es dura esa evocación. Pero continúa 5 o 6 versos y habla de prisión terrestre. Claro, hace una utilización de la prisión del alma, en el caso de Quevedo, pero convirtiéndolo en una prisión terrestre a todo el país, ¿no? Y habla aquí de la... Bueno, esto es muy brutal.
está hablando de unos prostíbulos y de unos tugurios bajo sábanas salpicadas de orín, descompuesto el cabello por el humo del tabaco, la siniestra marea de un ejército que se pudre entre sudor, vino y discordia, vanas castidades de una edad que gira descompuesta en la lana despintada por la saliva de 100 generaciones de borrachos, fíjense, y sigue, te alejas hacia otros meridianos. Tiene que existir otro mundo. Esta es la huida, este es el exilio, esta es la búsqueda del otro. Tiene que existir otro mundo, algún lugar, otro aire, una tapia, un hoyo, un túnel, no sabes. Un amarillo espacio donde el crimen se olvide, donde una espada de fuego, arcángel o demonio, defienda y crucifique los puntos cardinales del hombre, abra las trampas de la virginidad y sus ceremonias. Y luego dice, alguna tierra, algún astro, nube o subsuelo, en donde la justicia sea un puño vengador, se levante, libere del tirano. Imagínense si esto no es poesía social. Y eso mismo le lleva a hablar de lo que él llama las humildes cosas, que son las cosas que los poetas del 50 convierten después en lo que llaman temas cotidianos. En otro libro, que se llama Sea la sombra, del 57 al 58, habla de los lejanos muertos y fíjense qué visión de la realidad del mundo. Del mundo solo quedará un sonido lejano, un llanto muy triste, que irá rodando día y noche por la tierra, y una rama de muerte gastada de ir de mano en mano, como tu amor gastado de ir de cuerpo en cuerpo. Yo solo convoco mi memoria, despedida en el tiempo, donde adelanta otro título suyo, yo solo extraigo de la tierra un leve ruido, una materia, un negro sufrimiento que se alza como un cuerpo para salvarme de esta muerte esperada. Y luego, en esta misma serie, que, claro, ustedes no lo ven, pero es que es un tipo de versículo que no existe en otro poeta en castellano entonces, pero que es un poema muy moderno, por eso lo voy a leer, aunque se aparta un poco de aquello que yo estoy intentando seguir aquí. Dice, digo boca a quien llora por un amor perdido. Digo cielo a quien besa bajo el aire nocturno. Digo soledad y me lleno de un cuerpo imperdurable. Digo tierra y entrego mi sangre taciturna. Pero no digo muerte a quien espera vida, pues vida es nuestro infierno de amor desesperado. O sea, este es un momento de los menos nihilistas de Álvarez Ortega, porque en el amor hay una salvación de la realidad a la que él siempre se lanzó. Un título del año 60 es Invención de la muerte. Los libros de Álvarez Ortega se publican siempre 4, 5, 10 o 20 años después de ser escrito, de manera que el lector, y sobre todo el estudioso, tiene que distinguir muy bien lo que es el año de generación del texto de lo que es el año de publicación del mismo, para no confundirse. Y ahí habla de las alas negras del llanto. Y en este poema, me parece a mí que en el final del poema al menos hay, si no una disculpa, digamos una crítica, una crisis, más que una crítica, una crisis de lo que él como creador está sintiendo, que es la tensión entre lo que tiene que denunciar y la fidelidad al lenguaje simbolista, que es la tradición en la que él se encuentra. Dice así, luego de combatir, de dejar su amor de cada noche entregado al sonoro universo del amor sin nombre, el llanto viene y despliega sus alas negras sobre unos rostros, unos seres que a la muerte sacrifican el glorioso papel de su lenguaje. Claro, hay una fe en el lenguaje, pero es un lenguaje sacrificado, porque la realidad es la realidad de la muerte. En el humo de los años es un poema, digamos, patriótico. Aquí quiero escribir noche, tierra mía, madre, patria sola. Es un poema muy en la línea de lo que se hacía entonces. Y no digamos esto es el sur, la patria, el exilio, donde habla de la historia de estos huéspedes solos, estos trajes vacíos, este pan que en ti recuerda la inocente procesión de los años. Esto es el sur, la patria, el exilio que restablece el sueño que te negó la adolescencia. Claro, la adolescencia, como hemos dicho, queda cortada por la guerra civil y por lo tanto el sueño. Pero él puede idealizar el sur,
el sur de Andalucía, de Córdoba y del norte de África, y con eso intentar salvarse. Pero los temas vuelven, son siempre recurrentes. Por ejemplo, presencia de la muerte, que este es un poema absolutamente social. No lo leeré entero, pero sí unas partes. Pasaba que la vida no era esto. Pájaros negros volando encima de las ciudades tranquilas. No era un sonido de campanas convocando a la muerte, el resplandor lejano de la hoguera, la explosión violenta, el llanto de los seres sumergidos en el fondo sombrío de los sótanos. La muerte estaba allí, presidiendo el aire funeral con sus manos de luto. Nos repartía un pan de azufre, no queríamos comerlo. Estaba allí emparentada con la herida sangrando, el pelotón distante, la descarga al amanecer. No queríamos olor a carne descompuesta, pero estaba a nuestros pies, sin luz, sin esperanza, dando nacimiento a un río de rojas crecidas estivales, cumpliendo la sentencia de un juicio fatal e inexorable. No, la vida no era esto, lo digo. La sangre no cambiaba de color, corría por los mismos cuerpos, llenándolos de un amor ya nunca destruido. Se alzaba en todo lo existente, se hacía parto de un nuevo, indestructible fruto. Y, como colofón, termina: nadie lo recuerde. El verano fue largo. El odio estaba en todas partes. Negros coches de muerte recorrían las calles recolectando espigas para una cárcel ciega. Allí lloraban todos, el campo ardiendo y en el campo un muerto, como una estrella profanando el silencio, un muerto entregando su pena a las frías mordeduras de los que nunca perdonan la inocencia. Verán ustedes que son poemas francamente muy duros, y que en esa línea de memoria y compromiso y lenguaje hay otro del mismo libro, Invención de la muerte, que se llama El día señalado, y que comenta la muerte de su hermano, cuando se acuerda, también muerto en un orificio. Dice: yo soy aquel muchacho que vio los bombardeos. También en el siguiente, Un retrato en la penumbra, vuelve a hablar de ese recuerdo de su hermano y de un tiempo de guerra, y en ese tiempo, en ese recuerdo, dice: tal vez el hermano, que es un hermano mayor, un hermano que era lector como él, dice: quizá ese hermano no ha existido. No, quizá no has existido nunca. Somos nosotros que lloramos en ti un mal tiempo, nosotros que buscamos en ti la salvación de un pueblo que ha sufrido en un negro verano la flecha envenenada de una guerra injusta. Ven ustedes que no hay aquí, como cuando habla de alguien en un campo asesinado, o cuando habla de este país de desgracia, la boca entre sombras encarcelada, la luna desangrada. Bueno, son expresiones todas terribles. Y en estas expresiones terribles, de las más terribles, se encuentran en Oscura Marea, que es del año 63-64, donde abundan mucho los poemas de esta naturaleza, especialmente los poemas de desesperación, los poemas de soledad. Pero en Oscura Marea también vuelve a haber eso que es el poema cívico, como este. Miren: nos dijeron que la vida era hermosa, que el mundo era la dicha, abría sus puertas a quienes la alegría tocaba con sus manos. Nos dijeron que el cielo, el agua, el árbol eran gotas del aliento de Dios volcadas hacia la tierra. Entonces lo creímos. Vivíamos esperando una llamada, no sé de quién. ¿Por qué sitio llegaría anunciando tanta gracia? Unimos las manos, cerramos los ojos y el corazón de cada uno fue el corazón de todos. No fue así, sin embargo. El mundo era una voz muerta, un extraño sonido que se alzaba cada día a golpes en medio de la nada, un llanto doloroso, un continuo caer en el vacío de las horas. Crecimos en silencio. Vimos de pronto que la patria estaba herida. Era verano, sangraba su costado y la sangre seguía un curso sinuoso. Una mano funeraria la llevaba entre escombros, cuerpos rotos, trapos y papeles. Nos la ocultaba, hería nuestros ojos adolescentes. Comprendimos que vivir era vagar día y noche por la tierra,
tener hambre, ver rostros oscuros llorando en las esquinas, piernas mutiladas, manos de espanto, oír el ruido triste de ciertos corazones alimentados de pólvora y petróleo, estar cara a una muerte que reparte su niebla entre miles de hombres indefensos. Pero estábamos ya en el mundo. Nuestra carne crecía, era una luz violenta, buscaba su salida salvadora, edificaba un reino donde permanecer sola, un lugar sin puñales, sin ángeles sombríos, cadenas, relojes que contaran por siglos los golpes dados a la esperanza. Así fuimos haciendo, cada uno su materia, aprendimos el negro uso de la tristeza, supimos devolver la ternura como un arma, aceptar el crimen, cantar las violaciones, hacer la semblanza del fusil o la cuerda clavándose en la carne o rodeando un cuello. Era nuestra defensa. Ahora todos lo sabemos. Estamos en el mundo, luce el sol, hay estrellas, vivimos en ciudades donde el amor naufraga, así cada día, para siempre, para nada, condenados al río de amargura que llena nuestra boca de odio e injusticia. Este es un poema que podría haber sido perfectamente firmado por Ángel González de grado elemental. Pero Ángel González habría puesto más ironía y menos tragedia de la que encontramos en Manuel Álvarez Ortega. También es muy interesante en Álvarez Ortega la huella del Neruda de la poesía impura, que es capaz de recoger prosaísmos, meterlos en el poema, pero salvarlos por la dicción, por la métrica, por el ritmo. Es un poema que se llama Levantan sus cabezas sobre la calma, y dice, levantan sus cabezas sobre la calma del poniente, va hablando y dice, propagan de puerta en puerta edictos, prohibiciones, sobornos, la lepra del papel escrito en la sangre traicionada, dueños del mundo son, reyes irrisorios, cantan, pero su canto manchado de antiguos privilegios apaga la niebla que sube de sus troncos, machaca mucha pena, mucha luz corporal, la alegría que naciera en una venganza, un río que arrastra hacia la muerte tormentos y cicatrices. Y luego habla de vivir entre heredades, tabernas, comisarías y burdeles. Fíjense ustedes qué descripción. En Amor, Libertad o Delirio habla de que hay seres que mueren golpeados en las cárceles, hay tristes suburbios, desolados mendigos, mujeres que se entregan en una soledad más negra que la noche. Amor de ese tiempo, delirio, no libertad, una palabra sola, un relámpago falta para borrar del mundo la injusticia. Vuelve tus ojos entonces a la tierra, entrégate a este oscuro río en donde la nostalgia solas se pulveriza de tu memoria, da tu fruto. Esto no es nada comparado con la crítica más feroz que lanza en lo que él llama Reino Memorable, pero que cuando se publicó dentro de Oficio de los Días. Oficio de los Días es un libro que yo reseñé en la estafeta literaria el 15 de noviembre de 1969. Es decir, en 3 o 4 años, se publica 3 o 4 años después de haber sido escrito. Cuando yo reseñé el libro, le llamé a Álvarez Ortega y le dije, oye, ¿cómo ha pasado la censura este libro? Si es que este es un libro que el censor ha tenido que sacar el lápiz rojo por todos los lados. Y dice, sí, este libro lo ha detenido la censura. ¿Cómo que lo ha detenido la censura y se ha publicado? Álvarez Ortega era muy listo y el libro se había publicado en la colección Arbolé, y la colección Arbolé la dirigía el coronel Luis López Anglada, que era también poeta. Y cuando le llama a López Anglada y le dice a Álvarez Ortega, tu libro está secuestrado por la censura y dicen que hay que quitar una serie de poemas, Álvarez Ortega, en vez de asustarse, le dice a López Anglada, ¿estás seguro de que esto es contra mis poemas y mi libro? A ver si es alguien contra ti dentro de la censura. Y entonces López Anglada dice, a ver si pierdo mi carrera militar yo, y se empieza a mover y consigue que le den luz verde al libro, pero que el libro es increíble. Fíjense ustedes, el primer poema dice, para quien desconoce el rumor de la tierra, y dice ahí que escribo aquí una historia elemental sobre un pueblo de lágrimas. Ya es una buena entrada, ¿no? Luego dice que solo se dirige a los que exiliados del mundo lloraban. Habla de que, no sé si lo entendéis, un día la patria cayó herida como un agua inocente.
pero desde luego hay un poema que en un congreso sobre la Guerra Civil Española hace años, en el 86, yo estudié junto con otros de Viedma, de González, de Cernuda, de Alberti y de Miguel Fernández, que todavía me sigo preguntando cómo este poema pudo pasar la censura de entonces. Hay que pensar que estamos, cuando escribe Álvarez Ortega este poema, en la propaganda política de los 25 años de paz. Eso es lo que hay en la calle, 25 años de paz. Y frente a ese eslogan, Álvarez Ortega lanza un poema como este, que ningún poeta social de momento había escrito. Se titula «Hay un rumor alerta en cada boca». Pero si un día preguntas qué ha sucedido en tu país, nadie contestará. Nadie dirá que hubo una noche de alacranes, víboras oscuras y sangre por las calles. Entonces oirás alzarse de la tierra el llanto campesino, la sequía y los puños vengadores, verás el hambre arrinconada entre harapos, latas y tablones, porque aquí naufraga una paz de vergüenza. La saliva de unos reyes malditos que gobiernan sobre las almas a golpes de cuerdas y cuchillos, malhieren la patria, venden su suelo a traficantes de infierno, forajidos que encarcelan los sueños, envenenan la libertad, el sino de los seres que callan su dignidad bajo las lágrimas. Sin embargo, hay un rumor alerta en cada boca, hay un hilo de esperanza que alimenta las pasiones y que algún día se derramará por las ciudades, se extenderá reconocido, edificará su república de amor y abrazo, dará alumbramiento a una estirpe de guerreros, astros que ceberán su luz vivificante a los que nunca en el combate, noche a noche, día a día han dormido. Entonces sabrás qué ha sucedido en tu país. Un rayo de odio lo hirió en un mal sitio. Casi se desangró. Era un duro verano. A su tierra acudieron extraños insectos. Quisieron minar sus frutos, pisar sus despojos, envenenar su sol, quemar sus cielos. No fue posible. Desde todos los climas llegaron voces. Las estaciones diseminaron su polen turbulento. Y por encima del papel abulador, de la letra vendida, de la tradición malgastada y de la injuria, se destacó un ángel vengador que repartía el pan y la pólvora diurna, afiló la herramienta, hizo una luz antigua y llenó de esperanza a unos rostros que estaban dispuestos a no vender su carne y recobrar, acaso con la muerte, su libertad sin espinas. Bueno, a mí este es uno de los grandes poemas de Álvarez Ortega dentro de esta estética que yo creo que es muy próxima a la estética social. He insistido en ella porque me he sentido culpable mucho tiempo de que Álvarez Ortega solo fuese leído como un poeta del lenguaje. Es un poeta del lenguaje, pero es un poeta mucho más allá del lenguaje, como creo haber podido demostrar esta tarde con un muestrario breve de poemas. Hay muchos más en los que se ve su voz comprometida, en los que se ve que el compromiso de Álvarez Ortega con el lenguaje era un compromiso de Álvarez Ortega consigo mismo y con la realidad, que es un gran poeta social, mucho mejor que los llamados poetas sociales en su tiempo, que no supieron encontrar el lenguaje adecuado para su propia expresión. Álvarez Ortega, desde el simbolismo, sí supo encontrarlo. Y creo que hoy, precisamente hoy, en que los jóvenes intentan hacer una nueva poesía social, Álvarez Ortega puede seguir siendo todavía un ejemplo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, yo estoy dispuesto a... Me han aguantado ustedes una hora, lo mínimo es que yo ahora pueda o intente contestar alguna de las cuestiones que ustedes me planteen. Bueno, aunque sea pues por el público que tenemos y que es joven, si tuviera que recomendar a estos jóvenes lectores alguno de los libros de Álvarez Ortega, profesor Siles, ¿qué libro le recomendaría que leyeran? Hombre, yo recomendaría muchos porque Código, Génesis, Intratexto son libros muy importantes, pero son libros ya de la madurez de Álvarez Ortega. En cambio, estos libros iniciales, Exilio, Dios de un día, Invención de la muerte, contienen, yo creo que para un joven, una gran lección.
cómo un poeta importante puede llegar a ser un gran poeta. Y Álvarez Ortega siempre quiso ser un poeta europeo, no se conformó con ser un poeta español, ¿no? Al principio tú estás hablando de que Álvarez tuvo una evolución en su vida. Dentro de la poesía social, realmente tuvo una evolución porque, conforme usted ha estado diciendo, constantemente hacía hincapié y recordaba todo aquel grado en el que él tanto sufrió en la guerra civil. No, es que la poesía social en España, digamos que los adalides o representantes de la misma son Celaya, Otero, Nora, Kremer, Hierro, y que una parte, digamos, de esa poesía social, que era de enfrentamiento directo contra el régimen, pero que apenas era leída porque solo lo leían los burgueses, no lo leían los obreros, se convierte de poesía social en poesía de testimonio en Hierro, en poesía crítica o cívica, en el caso de los poetas del 50, como Valente, como González y como Viedma, y más tarde, digamos, en el poeta más próximo a Álvarez Ortega, que es Antonio Gamoneda, que sí son poetas comprometidos, pero los que no podríamos calificar en sentido histórico de poetas sociales. ¿Por qué? Porque los poetas sociales empleaban un lenguaje muy inmediato, un lenguaje muy directo, un lenguaje que no podía elevar al lector, un lenguaje sin ampliación del mundo. Y el caso de Álvarez Ortega era todo lo contrario. Su lenguaje era una mina de profundidad que estallaba, ¿no? ¿Alguna intervención más? No, bueno, pues le agradecemos otra vez al profesor Siles la excelente conferencia, el recorrido que ha hecho por la poesía, como nos ha permitido conocerla mucho mejor, mostrando de forma clara en qué consistía esa poesía social, el compromiso con el lenguaje y con la realidad. Se ha pasado volando, ha sido muy ameno, ¿no? Y, por tanto, nuestro agradecimiento. Bueno, y la universidad, por supuesto, siempre está abierta y encantada de esta colaboración con la Fundación Álvarez Ortega y, por supuesto, bueno, pues en particular nuestra Facultad de Filosofía y Letras es pues dentro de la universidad la facultad por excelencia donde se tiene que tener lugar este tipo de actividades y bueno, no es el único lugar, va a estar también el Café Gijón, por tanto, bueno, pues un recorrido, una serie de actividades con lugares estupendos donde seguir profundizando en la obra de Álvarez Ortega. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y bueno, pues damos por clausurado este acto. Gracias. Les voy a dar un consejo. Cuando ustedes estudien algo, no se fíen de la teoría, ni del manual, ni del libro, ni nada de eso. Vayan al texto. Lo verdadero es el texto. Ordeñen el texto. Eso es la filología, ordeñar el texto, leerlo, conocerlo casi de memoria. Eso vale más que cualquier teoría. Teorías desaparecen cada 2 o 3 tardes. Los textos no.